Ya, vamos a partir, chicos, para los que están de manera virtual. Ya, y ojo que voy a tomar una foto a los que están conectados. Dígame si se escucha. Sí, profe, no, profe. Yo creo que sí. Ya, súper. Vamos a partir, chicos, con la clase el día de hoy. Y se acuerdan que la semana pasada terminamos de ver las generalidades de la enfermedad renal, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ay, que me distrae. No, poner ahí. No, si dejé ahí nomás en el reloj. Ya. Esta semana nos toca ver cómo es el tratamiento dietoterapéutico en enfermedad renal, ¿cierto? O sea, una enfermedad renal, en las patologías renales agudas y vamos a ver también las crónicas que ojalá alcancemos el día de mañana, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender de que el tratamiento dietoterapéutico es distinto en las etapas, ¿cierto?, de enfermedad renal crónica y enfermedad, no, y la injuria renal aguda, porque el nombre cambió. ¿Ya? Antiguamente ustedes la denominaban, ¿cierto?, como enfermedad renal aguda, y la verdad es que no, se habla hoy día de daño renal agudo o de injuria renal aguda, ¿ya? Porque habitualmente las patologías agudas pueden preceder, ¿cierto?, de alguna otra enfermedad, o puede ocurrir, como bien dice el nombre, por alguna causa, ¿cierto?, aguda, puede ser un cuadro bacteriano, un cuadro viral que desencadena en un daño, ¿cierto?, que es reversible en una primera instancia del punto de vista agudo, ¿ya? Y dentro de la enfermedad renal crónica, nosotros vamos a tener una dietoterapia que es de la etapa prediálisis y en la etapa de diálisis. Entonces, por lo tanto, vamos a tener tres formas, entre comillas, de estimar requerimientos. Una, injuria renal. Dos, enfermedad renal crónica con diálisis y etapa prediálisis. ¿Se entiende? Ya para que nos vayamos entendiendo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la primera parte, ¿cierto?, de las alteraciones renales. Acuérdense que la injuria renal aguda generalmente es reversible, aparece de forma abrupta, ¿cierto? Y habitualmente la causa está bastante clara. Vamos a ver cuáles son las causas habituales que nosotros vamos a encontrar de las IRA. Y por otra parte tenemos la enfermedad renal crónica, que es progresiva y habitualmente es irreversible. Ya por lo tanto lo que buscamos es evitar esta progresión del daño renal para evitar la diálisis. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto?, a ver la injuria renal aguda. También la denominamos, ¿cierto?, como la famosa IRA, no confundirse con la ira respiratoria o la salaíra. Y como les dije, el nombre que antiguamente le dábamos, en adultos lo vieron como enfermedad, ¿cierto? ¿Sí? No, ya no es enfermedad, sino que es lesión renal aguda o injuria renal aguda. En algunos, perdón, lo que pasa es que la insuficiencia renal es como la sintomatología, el signo clínico de lo que puede estar ocurriendo detrás. ¿Entienden? En cambio aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Efectivamente, visibilizamos el daño renal a través de la insuficiencia renal. No sé si me explico. A través de la tasa de velocidad filtrado glomerular que puede disminuir. Pero no sabemos si es aguda o crónica porque cada una tiene características distintas. Entonces, la IRA, ¿cierto? O también la LRA, que es la lesión renal aguda, dice ahí, se define como una disfunción renal abrupta, ya pasa de un momento a otro, que se caracteriza por una disminución, ¿cierto?, de la función renal, reducción de los desechos, ¿cierto?, nitrogenados principalmente. Hay una desregulación del equilibrio hidroelectrolítico, por ende ácido base también, y obviamente esto puede generar distintos cambios desde el punto de vista bioquímicos hasta la insuficiencia renal, que obviamente requiere terapia de reemplazo renal. O sea, quiere decir que en una IRA yo también puedo llegar a estar con diálisis. ¿Se va entendiendo, no? Porque uno piensa automáticamente como que enfermedad renal crónica es solamente diálisis. Y no, de repente hay prematuros que están con diálisis. Y uno dice, oh, tiene algo renal. Quizás no tiene nada de origen renal, de base, pero a lo mejor nació prematuro, por lo tanto tiene una insuficiencia cardíaca que derivó en una patología renal. ¿Se va entendiendo? Y a veces hay prematuros que están con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etc. Entonces, ¿se entiende? No sé si ahí se explica un poco más, Cristóbal, la definición. Porque la insuficiencia renal es como la etapa ya última dentro del daño renal. ¿Sí?
un paciente puede tener una lesión renal, pero esa lesión renal nos puede llevar a una insuficiencia renal total, parcial o incluso no llevarnos a una insuficiencia renal. ¿Se entiende? Los marcadores sí van a estar alterados, pero eso no significa que nuestro riñón no esté funcionando en un 100%, una cosa así. Por ello, ¿cierto? Esta lesión renal, dice ahí, ha reemplazado al nombre fracaso o insuficiencia renal aguda. Y es necesario definir siempre la causa. Cuando hablamos en pediatría y en realidad en todas las IRA, es necesario saber cuál es la causal para finalmente poder atacar esa causal y que descienda, ¿cierto?, esta alteración renal que estamos teniendo. En resumen, reducción súbita de la tasa de filtrado glomerular, porque ese es el parámetro que nosotros evaluamos, ¿cierto?, para medir la función renal. ¿Se acuerdan o no? Que uno medía la función renal y cuando hablábamos, ¿cierto?, de otros parámetros, como por ejemplo la hematuria, proteinuria, ¿cierto?, biopsia, ahí hablábamos de qué cosa, una alteración estructural. Muy bien, ¿cierto? Y obviamente nuestro primer valor alterado va a ser esta filtración que se va a ver disminuida. Por lo tanto, eso nos está indicando que la tasa o el filtrado de este riñón, ¿cierto?, está alterada y por ende no es capaz, ¿cierto?, de eliminar desechos de todo tipo. Generan mayor alteración los desechos nitrogenados, ¿cierto? Y obviamente algunos elementos como el sodio, el potasio, el fósforo, que nos hablan del equilibrio ácido-base. La duración puede ser días o semanas. ¿Ya? Y habitualmente este tipo de alteración ocurre en niños que previamente están sanos. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, algunas cosas bien distintas en comparación a la enfermedad renal. Resumen, disminución de la función renal, ¿cierto?, y del flujo plasmático, retención de productos nitrogenados, retención del fósforo, alteración, ¿cierto?, de, obviamente, todo el metabolismo de la homeostasis, equilibrio de agua, electrolitos, y elevación de la creatinina sérica. Y fíjense que la creatinina sérica, que es un marcador, ¿cierto?, importante que nos habla de alteración renal, nosotros sí tenemos que ser súper criteriosos. Ya cuando está al doble de la normalidad, nosotros hablamos, ¿cierto?, de que es probable que este paciente tenga una alteración renal, pero más que de la función, tiene que ver, ¿cierto?, con la estructura. ¿Ya? Entonces la creatinina, si bien a veces está alterada en muchos pacientes, pero no necesariamente es daño renal. Cuando la creatinina se eleve, puede ser un paciente deportista, puede ser, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Aquí hay varias cosas que uno encuentra en la literatura y la verdad es que finalmente uno tiene que decidir, de acuerdo a dónde trabaja, cuáles son los parámetros para finalmente diagnosticar. La clasificación, hay varios consensos. Vamos a encontrar, ¿cierto?, dice ahí el rifle, que es, ojo, se llama rifle porque es un tipo de diagnóstico que es por letras. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a las últimas letras, habla de que el paciente se tiene que dializar. ¿Ya? Es como los estadios de daño renal, pero en etapa aguda. ¿Sí? Encontramos encontramos el ACI y encontramos también el ACI. ¿Ya? Son distintos tipos de clasificación. De ahí vamos a ver con cuál nos vamos a quedar nosotros. Pero lo que a ustedes les tiene que quedar muy, muy claro es que nos va a llegar el diagnóstico. No es que usted tenga que clasificar el rifle o el ACI, sino que usted le va a llegar al paciente con enfermedad renal en tanto. ¿Sí? En general, el diagnóstico se debe, ¿cierto? Se debe sospechar de todo paciente críticamente enfermo, entendiendo que, acuérdense, podemos tener un paciente que llegue por una quemadura ya de 25% de extensión de superficie corporal y puede desencadenar en un daño renal agudo. ¿Se entiende, no? O sea, el paciente que está clínicamente inestable, el paciente puede desencadenar en cualquier cosa y puede afectar al riñón, al corazón, pulmones, etc. ¿Han escuchado hablar de repente que mencionan el paciente falleció de una falla multisistémica? Ya, eso quiere decir que el paciente probablemente partió con una enfermedad, pero de a poco empezaron a fallar todos sus órganos, porque todos están conectados entre sí. Ya, por ejemplo, si fallan los pulmones, es muy probable que empiece a alterarse la función renal. Lo mismo si hay insuficiencia cardíaca, porque no aumenta el volumen cierto sanguíneo, no hay la
no se impulsa la sangre y eso afecta directamente a los riñones porque baja la presión, ahí empieza a ejercer la aldosterona y todo un circuito medio extraño, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta los siguientes factores diagnósticos y de riesgo. Pacientes con eventos hipóxicos o hipotensivos. ¿Ya? O sea, todo paciente que ingresa por alguna de estas causas a urgencia y que queda hospitalizado, es necesario vigilar estos parámetros. ¿Ya? Un paciente que está con oliguria o anuria, que ahí encontramos, ¿cierto?, la diuresis menor a 400 ml al día, o un ml kilogramo hora, ¿ya? O dice en adolescentes 0,5 ml kilogramo hora. Siempre se debe verificar la permeabilidad y localización en el caso de que haya una sonda, las sondas uretrales, ya que son estas sondas que obviamente están en la uretra y nos sirve para extraer la orina. Es más, cuando nosotros queremos en un paciente hospitalizado tener un balance hídrico y el paciente no tiene micción, no hay orina, se hace un sondeo para ver si efectivamente dentro de la vejiga hay orina almacenada y quizás hay un problema neurológico que le impide al paciente expulsar la orina. Puede ser, ¿cierto? Y eso nos sirve para extraer la orina y contabilizar, ¿ya? O cuantificar. Cuando hay elevación de la creatinina, aclaramiento, obviamente el clínico de creatinina también está alterado, incapacidad, ¿cierto?, para aclarar ácido graso, secretarse hidrogeniones, entre otras cosas, cuando hay acidosis metabólica, hipertensión y edema, hipocalcemia, ¿cierto? Y la incapacidad para concentrar o diluir la orina, proteinuria, hematuria, glucosuria. Entonces, cualquiera de estas alteraciones ya podríamos estar frente a un paciente que esté con daño renal agudo. ¿Se entiende, no? O sea, me dicen, paciente ingresó, está en pediatría, hospitalizado, y yo veo que el paciente dentro de sus parámetros bioquímicos empezó con edema e hipocalcemia. Uno dice, podríamos estar frente en este momento a un paciente que empezó a verse alterada su función renal. Pero es agudo todavía, ¿sí? Todavía, porque hay tiempos también. Entonces, ya la clasificación que se utiliza, ¿cierto? Vamos a encontrar, yo les dije, de la Rifle, Akin, y encontramos la que hoy día más se utiliza no solamente en pediatría, sino que en adultos, que son las guías o normas DOCI, y que en esto no los tenemos ahí, ¿cierto? O CARDIGO, que unas son europeas, las otras son americanas, y finalmente nosotros nos basamos en este tipo de parámetros. Si nos fijamos bien, chicos, este tipo, miren esto solamente, lo que está encerrado, ya nosotros vamos a ver los estadios, ¿se fijan o no? Los estadios del estadio 1, 2 y 3. Y en este cuadro nosotros logramos ver las letras de esta otra clasificación que es el Rifle, ¿se acuerdan? Que en el fondo me habla el R, es estadio 1, el 2, en la I y así. Ya lo que pasa es que la F, que sigue después de Rifle, ya el paciente tiene que estar en diálisis. Entonces, ¿de qué nos habla, cierto, esta clasificación? Que finalmente nos basamos, fíjense bien, en la creatinina basal. Ya hay una fórmula matemática que obviamente no se las vamos a preguntar por si acaso, para poder indicar en qué estadio de daño renal agudo está este paciente. Y además está súper estandarizado ahora mediante, ¿cierto?, todos estos consensos que hubo de todas estas distintos tipos de guías, en donde se establece, ya según la diuresis, el estadio 1, 2 y 3. Ya, por lo tanto, en la práctica, finalmente, ¿qué es lo que nosotros visualizamos en un paciente y en qué nos tenemos que enfocar para poder identificar el grado, el estadio en el que está este daño renal agudo? Es la creatinina y la diuresis. ¿Se entiende cómo resumen? La creatinina, obviamente, acuérdense, es el doble, ¿ya?, del valor normal para la edad. No me sirve que sea alterado un poquito, no me sirve, ¿sí? O sea, chiquillos, está bien, uno puede pensar y decir, está levemente elevada la crea, ya sí, podríamos estar frente a un paciente con alteración renal, pero para que sea renal, el doble, ¿sí? Aquí están los rangos normales para que los tengan. Y la diuresis, ¿cierto? Nosotros nos vamos a referir a esto. O sea, para estar en estadio 1 de daño renal, el paciente tiene que tener menos de 0,5 ml kilogramo hora por 6 a 12 horas. Uno dice, pero profe, ¿cómo evalúa esto? Esto se evalúa solo en hospitalario, porque tengo que medir la orina.
haces una recolección de orina en 12 horas, 6 horas, para finalmente saber si el paciente está con una diuresis disminuida o su diuresis, perdón, está normal. Bien, entonces quedó claro cómo se diagnostica. ¿Sí? CREA, diuresis. Paciente sano, no tiene que haber ningún precedente como de enfermedad crónica. Y segundo, tenemos pacientes en sospecha. Si yo tengo un paciente que llega, tiene un edema, ¿cierto? Una hipocalcemia, es un paciente quemado, en esos pacientes yo tengo que estar alerta, ¿sí? Porque es probable que se encadene en un daño renal agudo. Ahora, dentro de la fisiopatología nosotros podemos describir dos iras, ¿ya? Uno enojado y otro muy enojado, nada, ¿ya? Ira de la comunidad, estoy grabando, así que no puedo tirar tallas, ¿ya? Ira de la comunidad secundaria a injuria única, siendo lo más frecuente la deshidratación, ¿sí? La deshidratación, chiquillos, es tremendamente severa en los niños, primero porque afecta muy rápido. Un adulto es capaz a veces de sostenerse con poca ingesta hídrica, pero en los niños la evidencia de una deshidratación es drástica. Por ejemplo, un niño que empieza con vómitos, diarrea, se deshidrata un par de horas y ya bajó de peso. Ya, y esa baja de peso es por pérdida de agua. Entendiendo que el porcentaje hídrico de un lactante es súper alto en comparación a nosotros, cerca del 90%. Ya, entonces, ira de la comunidad se denomina a esa ira que es secundaria a una injuria única y la más relevante dentro de es la deshidratación. ¿En qué situación nos deshidratamos? Piensen en un niño lactante. ¿Qué situación? ¿Diarrea? ¿Diarrea? Fiebre, muy bien, fiebre. ¿Qué más? Sí, puede ser porque hay pérdida, ¿cierto? Hay gasto de aumento de la temperatura y pérdida hídrica. ¿Qué más? Vómitos. ¿Qué más? Algo que pasa en el verano. Siempre. Puede ser insolación y aumento de la temperatura externa. Y en el invierno, ¿por qué podrían perder agua los lactantes? Por las estufas. Mucho calor. Sobre todo, se lo mencioné creo en alguna oportunidad, las estufas eléctricas son las que más secan el aire, el ambiente. Por lo tanto, los lactantes tienden a solicitar tomar más pecho en la noche, despiertan más frecuentemente, pero por sed. ¿Sí? Entonces también eso es un dato, ¿ya? Que nos sirve sobre todo para explicarle a las familias de por qué a veces los niños despiertan tan frecuentemente en las noches, en periodo de invierno. Y además que los abrigan así, muy abrigados, ¿cierto? De buen pronóstico, simples como el volumen y corrección electrolítica. ¿Ya? O sea, no tiene mayor complejidad desde el punto de vista de tratamiento. Y la idea vamos a diálisis, ¿sí? Y esta es la más compleja porque obviamente la que nos puede llevar a que el paciente pase de una ira a una enfermedad renal crónica. Y es que no se controlan, ¿cierto?, todos los parámetros. ¿Se va entendiendo? ¿Seguro? Tengo mala señal, dice aquí. Conectar, como diríamos. Ahí sí. Ya, factores de riesgo, ¿cierto?, de desarrollar, para los que llegaron más tarde, DRA no es doctor, por si acaso. ¿Qué es lo que significa DRA? Daño renal agudo, que es lo mismo que injuria renal aguda, y es lo mismo que antiguamente se denominaba, ¿cierto?, como insuficiencia renal aguda. Hoy día ya no se habla de eso. Ya no se habla de insuficiencia renal aguda. Entonces, vamos a encontrar, chiquillos, algunos que tienen que ver con la susceptibilidad, ya como por ejemplo, enfermedad renal crónica. Un paciente puede tener enfermedad renal crónica y a la vez estar con una ira. Puede. ¿No se usa ira? No, el término es porque es injuria renal aguda, o DRA. Pero el término no es insuficiente. Claro. ¿Se entiende? Ya. Insuficiencia cardíaca, hepática, ¿cierto? Antecedentes previos de que haya tenido otra ira. Ya vamos a encontrar paciente que tiende a la hipotensión. Por ejemplo, un paciente que tiene dificultad de acceso al agua. Y aquí, ¿a qué nos referimos con dificultad de acceso al agua? Ya más que el entorno, tiene que ver con que son pacientes que a veces no logran transmitir la señal de sed. Un lactante es difícil que nos diga, tengo hambre, o sea, tengo sed. Ya llora nomás, y a veces llora porque tiene hambre. ¿Por qué más lloran? Porque tiene frío. ¿Sí? Ya pues llora por cualquier cosa. Entonces, a eso nos referimos.
O, por ejemplo, un adolescente que tenga una discapacidad intelectual severa, que no es capaz de comunicarme que tiene sed. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, son situaciones que uno se va a encontrar. En diarrea, ¿cierto? Pacientes con sepsis, entre otras. Vamos a encontrar algunos factores neonatales, como por ejemplo un paciente, ¿cierto?, que tiene un peso muy bajo de nacimiento, un paciente que tiene distrés respiratorio, que habitualmente son pacientes prematuros. Vamos a encontrar cardiopatías congénitas, que las cardiopatías habitualmente, si es que no son subsanadas de forma inmediata o rápida, el paciente tiende a tener una alteración renal. Y exposición, así dice, a insultos. Ya no, pero son exposición, ahí dice el paper. Exposición a distintos agentes que podrían generar, ¿cierto?, este daño renal. Vamos a encontrar algunos aires, diuréticos, vamos a encontrar los contrastes. ¿Ya se han tomado alguna vez algún examen con contraste? Sí. Aquellas personas que se han tomado examen con contraste les piden la CREA antes del examen, para ver la función renal. Porque si tú tienes la función renal alterada, ya, que se mide mediante la CREA, o tienes el doble de CREA, no te pueden tomar con contraste, porque no puedes eliminar ese contraste. Sí, habitualmente se debe pedir. ¿Ya? O para veces las hospitalizaciones también donde se hacen contraste, hay alguna... Y ojo, depende del tipo de contraste, porque hay contrastes que no necesitan tener una función renal adecuada y otras que sí. ¿Ya? Traumatismos, quemaduras, por mencionar algunos. Entonces, hay varias causales de esta injuria renal aguda. Causas de la ira. ¿Cuáles son las causas de la ira, Fran? Eso ya lo deberían saber, ¿o no? Ya vamos a encontrar, ¿cierto?, las causas que son prerrenales, renales y las famosas posrenales. Vamos a ver. Habitualmente las prerrenales, ¿cuáles son? No, pues si todas pueden tener el filtrado bajo, ¿ya? Pero las prerrenales, chiquillos, habitualmente pueden ser las obstrucciones. Ya pueden ser algunas obstrucciones de algún cálculo y que en el fondo para poder retornar a mi función adecuada, ya necesito eliminar ese cálculo. Si no, no voy a poder. ¿Entienden, no? Ya, entonces aquí vamos a encontrar algunas de las causas prerrenales. Primero, la disminución del volumen intravascular, la deshidratación, gastroenteritis, hemorragia, diabetes, quemaduras, diuréticos. Claro, porque hay pérdida de agua, ¿cierto?, por algún lado. 2, redistribución del volumen intravascular, sepsis, pancreatitis, obstrucción intestinal, síndrome nefrótico, falla hepática, entre otros. Y disminución del gasto cardíaco. O sea, se fijan que es una causa que es cardíaca, no tiene que ver con el riñón propiamente tal, pero que afecta al riñón. Como por ejemplo, chicas, despierten. Domi, ya despierten, si no vayan afuera. Vayan a lavarse la cara, ya, porque si no, una falta de respeto, ¿no? ¿Cierto? Ya, miocarditis, entre otros. Intrínsecas, la necrosis que puede ocurrir también a nivel renal, medicamentos. Un paciente que está con quimioterapia también se puede ver afectada por función renal. Algunas toxinas, ya por envenenamiento de algún producto tóxico. Recuerden que los niños a veces toman cosas, se meten cosas a la boca, ya, cloro y cosas así, pues son niños, ¿cierto? Dice ahí, nefritis, glomerulonefritis, que también las vamos a ver, pero muy brevemente. Algunas patologías vasculares, el síndrome hemolítico urémico. ¿Se acuerdan de eso, no? Se lo mencioné en un momento, el CHU, ¿o no? Ah, sí. Sí, el síndrome hemolítico urémico provocado por una bacteria, ¿o no? ¿Se acuerdan? La bacteria de la carne cruda. Hoy día en nuestro país está controlado, menos mal, pero en algunos lugares puede surgir nuevamente esa bacteria y que finalmente, chiquillos, altera la función renal. De algunas causas congénitas y postrenales, ya encontramos las vasculares uretrales, obstrucciones del tracto de salida renal, ¿cierto? Obstrucción uretral, vejiga neurogénica. ¿Cuál es la vejiga neurogénica? ¿Cuál es la vejiga neurogénica? ¿No la he escuchado por ahí? No. Las personas que tienen algunas alteraciones neurológicas, pues, es la orina, es la vejiga que no puede controlar.
pero es neurogénica, es provocada por una alteración neurológica, ¿ya? Porque puede ser provocada por algo sensorial, ¿cierto? Por ejemplo, los cambios de temperatura son sensoriales y me dan ganas más de orinar, ¿cierto? En este caso neurológica, tiene que haber alguna alteración neurológica detrás, que afecte el tema de los nervios, ¿cierto? Y que finalmente genere una micción excesiva. O genere que no haya micción. Puede ser. Disfunción vesical y algún trauma. Ya trauma me refiero a chiquillos, golpe o algo más dañino. ¿Se va entendiendo entonces? Eso quería decir prerrenal. ¿Se entiende, no? ¿Habían entendido eso? Prerrenal, lo que pasa antes del riñón, ¿ya? Ya la pelvis renal, etc. Riñón propiamente tal, ¿cierto? Es intrínseca. Y postrenales son las vías donde desencadena la orina. ¿Sí? Y aquí también puede ser los cálculos, espérenme. La película neurogénica podría ser incontinencia. Es que la incontinencia urinaria hay varios factores que están involucrados. Entonces hay que descartar si es neurogénica o efectivamente es algo de la incontinencia urinaria. Porque la incontinencia urinaria puede ser del piso pélvico. ¿Ves? Y eso ya es otra cosa. Por aquí, Isabela. ¿Qué es disfunción vesical? La disfunción vesical, ¿qué es lo que es? No, la disfunción vesical tiene que ver principalmente con los uréteres, que puede disminuir la tensión de la pared de los uréteres. ¿Ya? Se pueden expandir o no pueden contraerse de manera adecuada. ¿Ya? Y eso también puede ocurrir en la vejiga principalmente. ¿El qué? Puede ser pre y puede ser post. E incluso puede ser intrínseco. Porque donde se queda atajado ese cálculo es donde va a generar la alteración. Y acuérdense que encontramos cálculos muy chiquititos, a veces de 2 milímetros y a veces encontramos cálculos de 0,5. Hay personas que han tenido más de 0,8, o sea, chiquitos. Y el uréter es súper chiquitito, entonces. Aquí. Clínica de la ira, ¿ya? ¿A qué nos referimos con clínica? Porque una cosa es decir, sí, mire, yo tengo una causa prerrenal, intrínseca, etcétera, pero ¿cómo me doy cuenta si es intrínseca o postrenal? La prerrenal habitualmente cursa a los pacientes con hipovolemia, deshidratación, insuficiencia cardíaca, hipotensión, vómitos, hipernea, ya que en el fondo es tratar de compensar la respiración, ¿ya? Renal, hipertensión, fiebre, hipovolemia, hipernea. Postrenal, anuria, el famoso globo vesical, que en el fondo aumenta un poquito el tamaño de la vejiga. Obstrucción aguda del tracto urinario, infección urinaria, fiebre. Y comunes a todas, ¿ya? Oliguria, edema, palidez, congestión pulmonar, somnolencia, arritmia cardíaca, entre otras, que son como las transversales. Desde el punto de vista nutricional, ya que esto es como la introducción, ¿ven? Para que nos quede bien claro lo que es la enfermedad renal aguda, ¿o no? No, ¿cierto? La ira. La evaluación nutricional debemos, ¿cierto? Primero evaluar la alimentación del paciente, evaluación de la clínica, y dentro de la clínica, de acuerdo a lo que nos compete, debemos realizar un balance de líquidos o balance hídrico, ¿cierto? De acuerdo a lo ingerido y los egresos, densidad urinaria, la osmolaridad urinaria, la volemia, presión arterial, ¿cierto? Dentro de la evaluación antropométrica se debe conocer el peso seco o el peso habitual del paciente, porque el edema, recuerden, puede alterar la composición corporal. ¿Ya? Si nosotros tenemos la posibilidad de evaluar la composición corporal, se evalúa entendiendo, ¿cierto?, que no es un parámetro completamente fidedigno, y menos en una enfermedad renal. Y desde el punto de vista de los parámetros bioquímicos, podemos evaluar hemograma, electrolitos, calcio, fósforo, urea, crea, colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, porque habitualmente son los parámetros que se ven alterados tanto en la ira como en la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los objetivos nutricionales que nosotros proponemos, cierto? Primero, prevenir y disminuir el catabolismo, mantener un buen estado nutricional, prevenir el daño renal, promover la recuperación de la función renal, prevenir y minimizar, obviamente, las toxinas que se producen, obviamente, por esa alteración renal, y no es que sean para todos los pacientes los mismos. Quizás en mi paciente va a ser un objetivo prioritario mantener el balance de líquidos y electrolitos porque es lo que tiene alterado. En otro paciente quizás va a ser mantener un buen estado nutricional. ¿Se entiende, no? No en todos va a ser lo mismo. ¿Cuál es el manejo médico de la ira con desbalance hidroelectrolítico?
Nosotros habitualmente en desbalance hidroelectrolítico hacemos hincapié en tres cosas. Uno es el agua, otro es el sodio y otro es el potasio, que habitualmente están alterados y son los que pueden tener mayores alteraciones desde el punto de vista de la sintomatología. Del agua, balance hídrico y hipersodial, ¿ya? Y aquí nosotros obviamente también contribuimos porque sin el balance hídrico, el médico no puede tomar decisiones. No puede ver la diuresis, no puede ver la ingesta, no puede ver, ¿ya? Y obvio, los partes, ¿se acuerdan? Uno es la ingesta y otro es el egreso. Como nutricionista, ¿qué veo yo? ¿La ingesta o el egreso? ¿Qué veo yo? Solo la ingesta. El egreso lo ve la enfermería. A ver ahí. La ingesta, chicos. Porque la ingesta nosotros contabilizamos, ¿cierto? Lo que el paciente está ingiriendo y el egreso lo van anotando en la ficha. Ya personal de enfermería puede ser TENS, enfermero, etcétera, porque tenemos que evaluar las deposiciones, la diuresis, ¿ya? Y eso no es de nuestra expertise, ¿cierto? Porque uno no anda recolectando la orina, no, eso lo hace enfermería, ¿ya? En el caso del agua, si hay deshidratación, obviamente hay que reponer este líquido con una solución fisiológica. Y se habla de fisiológica, ¿por qué? Porque la mayoría porque contamos distintos tipos de suero y la fisiológica es la que tiene menos sales, ¿cierto? Por algo fisiológico. ¿Ya? Edema más hiponatremia, en el caso de que el paciente tenga estas dos cosas, hay restricción de volumen. En el caso del sodio, el paciente está con hiponatremia dilucional, se restringe el agua y obviamente el sodio, y cuando hay hiponatremia sin retención de volumen, hay obviamente una resustitución del sodio. Ya, ojo que no existe el régimen hipersódico. Ya, porque lo he visto por ahí en fichas clínicas, menos mal no colegas médicos. Régimen hipersódico. ¿Ve? Y ahí me pregunto, ¿qué? ¿Le tengo que dar 5 gramos a este paciente de sal? No sé. No existe, ya por si acaso, no existe en ninguna parte el régimen hipersódico, porque cuando encontramos un paciente que tiene bajo, ¿cierto? Tiene una hiponatremia, es más fácil por vía endovenosa, ¿cierto? El potasio, retención, riesgo de paro, eso es lo más grave, ¿ya? Fluidos y dieta baja en potasio, obviamente si el potasio plasmático está alterado. En el caso de que el potasio esté mayor a 7 milivalentes litros, el paciente hay que dializarlo, ¿ya? Porque quiere decir que el paciente se está intoxicando con potasio. Y hay un riesgo muy alto de tener un paro cardiorrespiratorio. Calmen, vamos. Uso de sales de intercambio catiónico, que son las sales quelantes, ¿cierto? Y bicarbonato de sodio. Es lo que se utiliza como tratamiento médico. ¿Qué es lo que pasa con uno de los antecedentes o de las alteraciones que encontramos en el balance de líquidos y electrolitos, ¿cierto? Este balance idealmente se puede hacer cada cierto tiempo, pero tiene que estar estandarizado. Cada 8, 12 o 24 horas. Ya debemos evaluar las entradas y las pérdidas. Las entradas, ingesta oral o enteral de líquido, fluidoterapia intravenosa, fármacos, porque los fármacos a veces también se entregan con agua, ¿cierto? Y nutrición parenteral en el caso que porque todos esos son ingresos. Y en el caso de las pérdidas, la orina, las deposiciones, drenaje, ostomía, ¿cierto? En donde hay pérdidas, ¿cierto? Vómitos también, que son pérdidas que uno dice son insensibles, no las puedo medir, pero sí, si las puedo. ¿Ya? Y las pérdidas dentro de las insensibles está la transpiración, la perspiración, ¿se acuerdan? Y la transpiración, ¿ya? Vamos a encontrar, ¿cierto?, dos tipos desde el punto de vista de balance de líquidos y electrolitos. Vamos a encontrar una ira oligúrica y una ira poliúrica. ¿Ya? La oligúrica dice ahí que lo que hay que hacer es restringir los líquidos a necesidades basales. ¿Ya? Esto lo vamos a aprender por si acaso cómo se utiliza, que son 400 ml por superficie corporal, ¿cierto?, más la diuresis, más las pérdidas extrarrenales. ¿Qué es lo que se utiliza en renal cuando encontramos pacientes oligúricos? ¿Sí? Y en el caso de un paciente poliúrico, aportar líquidos a necesidades basales. 400 ml, ¿cierto? Que eso es como el estándar por la superficie corporal, más 2/3 de la diuresis, más las pérdidas extra. ¿Ya? Entonces se va entendiendo que aparte de conocer las causales, ¿cierto?, de las iras, nosotros vamos a tener distintas alteraciones. Una de las principales
es líquidos electrolitos. ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente con alteración asociada a la oliguria y otros a la poliuria. Entonces tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro parámetros o nuestras indicaciones. Y desde el punto de vista de los electrolitos, la oliguria no aportar potasio, el sodio aportar las necesidades basales y más las pérdidas extrarrenales. Y en el caso de los poliúricos, aportar potasio con precaución, ya siempre controlando el potasio plasmático. Sodio, aportar las necesidades basales, más las pérdidas renales y extrarrenales, ya que habitualmente estas las estandarizan, para que estén tranquilos también. Se demora, está un poco lento. Ya. Y dentro de algunas de las complicaciones que nosotros encontramos también de la gira, vamos a encontrar la hipertensión arterial y ahí vamos viendo el tratamiento que se va utilizando, solo para que lo conozcan, ya para que no sepan que solo con una dieta baja en sodio podemos controlar la presión, sino que a veces el fármaco es el que va primero. En la hipertensión arterial se entrega furosemida, que es un diurético. En acidosis metabólica, obviamente tenemos que a veces aportar el bicarbonato, ¿cierto?, para contrarrestar esta acidosis. Hiperpotasemia, ¿cierto?, o hipercalemia, en otras palabras, suspender aporte intravenoso de potasio, disminuir ingesta de potasio, y ahí entramos nosotros. Se entregan resinas, ¿cierto?, o estas gelantes en el fondo que se llaman de potasio. Y se entregan otros fármacos que también nos pueden ayudar a contribuir en la estabilización de este nutriente. En hiponatremia, ya cuando tenemos el sodio bajo, eso es hiponatremia, principalmente ahí nosotros nos vamos a dirigir al algoritmo que teníamos antes, si es oliguríco o, ¿cierto?, oliguríco o poliúrico, ¿cierto? Y el metabolismo del calcio y fósforo, restringir los aportes del fósforo, se puede entregar quelante del fósforo y se puede entregar también algunos suplementos que tienen fósforo, sobre todo cuando hay hipocalcemia, ¿ya? Ahora, vamos a ver uno por uno. Si bien ya nos adelantamos un poco con los líquidos, ya, pero es importante que vayamos haciendo énfasis y entendiendo esto de esas fórmulas que aparecen ahí media extrañas, para poder estandarizar el requerimiento de líquidos. La fórmula que vamos a utilizar, chiquillos, para estimar los líquidos es esta que está aquí. Son 400 ml por metro cuadrado, sí, al día, por la superficie corporal total. ¿Cómo calculamos la superficie corporal total? Tenemos dos fórmulas matemáticas. Se las anoté aquí. Ya, se las puse aquí. Esta que está aquí y esta que está aquí. Cualquiera de las dos la pueden utilizar. Ya, porque, ¿saben la superficie corporal total, cierto? Que es la superficie que yo tengo. No la puedo medir en centímetros, metros, se mide en metros cuadrados. ¿Sí? Ya, por lo tanto, multiplico 400 ml por el valor que me da aquí, que a veces es un valor bajo, puede darme 1,2, 1,05, 0,98, ¿sí? Porque hablamos además de niños que son más chiquitos, ¿cierto? Más el gasto del día previo, ¿a qué nos referimos con gasto? La diuresis que tuvo el paciente, ¿cierto? Vómitos que tuvo el paciente, deposiciones que tuvo el paciente, que eso obviamente yo lo puedo extraer de la ficha clínica, ¿ya? ¿Por qué del día anterior? Porque vamos trabajando día a día, entonces es súper difícil partir de hoy día, por ejemplo, a esta hora, ¿qué contabilizo? Veamos el día anterior nomás, y con eso nos regimos, ¿se entiende? En caso de fiebre, se debe aumentar un 12% por cada gramo de temperatura, chiquillos, el requerimiento de agua, el aporte de agua, de la necesidad de agua, en un 12%. ¿Por qué? Porque hay mayor pérdida de agua. O sea, si un paciente, por ejemplo, tiene 39,5, tiene 1 grado más, ¿se entiende, no? Ya, por lo tanto, si mi requerimiento de agua me dio 1000, tengo que sumar, ¿cierto?, 12% extra, porque tengo 1 grado más de temperatura. ¿Sí? ¿La temperatura normal? Es que no es normal, porque la normal es bajo 37,5 en niños. Pero aquí lo consideran que hay un mayor gasto hídrico sobre 38,5 en el tema renal. Claro, pero por cada grado, ¿eh? Por ejemplo, si el paciente tiene 40,5, 24%. ¿Se entiende? Porque hay mayor pérdida. Y en el caso de un paciente con respirador mecánico, hay que disminuir el volumen de líquido y esto va de acuerdo a la diuresis, ¿cierto? Y a la alteración renal que vaya teniendo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no?
¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Requerimiento calórico. El requerimiento calórico vamos a encontrar distintas referencias. Una de ellas, que es bastante práctica, es esta que tenemos aquí, que se utiliza en paciente renal, que va de acuerdo al peso que tiene el paciente. ¿Sí? Se fijan ahí que tenemos los kilos y por acá tenemos las calorías. Entonces, si es menor a 2,5, son 120 calorías por kilogramo de peso. ¿Ya? Como el método rápido. En el caso de, por ejemplo, de un niño de 11 a 20 años, de un niño, digo yo, de 11 a 20 años, la base son 1000 calorías, más 50 calorías por kilogramo de peso. ¿Se entiende? O más o menos. ¿Sí? Supongamos que este niño de 11 años pesa 30 kilos. Mi base va a ser 1000, ¿ya? Pero tengo que multiplicar 30 kilos por 50. ¿Cuánto sería 3 por 5? 15, son 150, ¿cierto? Por lo tanto, a 1000 le sumo 150. En verdad, 1150 su requerimiento. ¿Se entendió? Ya. Y aumenta la necesidad de energía, obviamente por intercambio de la tasa metabólica. Si no hay nutrición parenteral enteral, aportar 25% de los requerimientos como un solo glucosado, porque aquí vamos a tener variables. Que un paciente puede estar con suero, no puede estar con suero, y todo eso se calcula como energía. No nos vamos a meter todavía en lo de abajo, porque eso es parenteral. Así que no nos vamos a complejizar tanto en este momento. También encontramos en esta otra referencia, chiquillos, ya que es un consenso de enfermedad renal crónica y de IRA, donde el aporte calórico lo clasificamos según el grado de catabolismo. Y según el grado de catabolismo, que este catabolismo puede ser medido con el nitrógeno ureico. Pero en el caso de los renales, el nitrógeno ureico también puede estar un poquito más elevado. Entonces, tenemos catabolismo normal, 20 calorías por kilogramo al día, medio, 25, y catabolismo alto de 30 a 35 calorías por kilogramo de peso. Ya, a mi parecer, la mejor alternativa es la anterior, en el caso de las iras, por si acaso. ¿Qué es lo que pasa con el requerimiento proteico? No se recomiendan restricciones severas. ¿Por qué no se recomiendan? Porque están proteínas, ¿cierto? Para tener un desarrollo acorde a su edad o acorde a su curva de crecimiento. Entonces no podemos limitar la ingesta. Por lo tanto, el régimen es normoproteico, ya de acuerdo a recomendaciones internacionales, que también lo vamos a estandarizar para que tengamos toda la misma información. Administrar un aporte proteico, chiquillos, adecuado para la edad, con 70% de proteínas de alto valor biológico. ¿Sí? En los pacientes en diálisis se debe dar suplementación de algunos aminoácidos, ajustar el aporte de aminoácidos, ¿cierto? Con, obviamente, el objetivo de mantener el nitrógeno plasmático entre 40 a 80 miligramos decilitro. Para eso, ¿cierto? Podemos ocupar las alternativas que tenemos, que puedo utilizar las RDI, ¿ya? O bien utilizar esto que tenemos aquí, que a mí también me parece mucho más pertinente. Tenemos en el caso del catabolismo normal de 0,8 a 1 gramo, catabolismo medio 1 a 1,5 gramos kilogramo de peso, y alto lo estandarizamos o lo certificamos por rango etario. ¿Sí? Y lo hacemos por ejemplo, que me pareció a nivel superior, ¿cierto? Sí. Y después lo pasamos en porcentaje. ¿Qué pasa si me aparece un problema del 10% del 37%? No se preocupe, porque los lípidos los aumentamos un poquito más. Ya, así que tranquilos, porque en el fondo, con eso nosotros aseguramos de que este paciente tenga, ¿cierto? Primero, tenga una ingesta adecuada de proteínas, y segundo, no entreguemos cantidades excesivas, entendiendo que el paciente ya está con una alteración renal. ¿Sí? Entonces, independiente que el porcentaje sea bajito, estamos dentro de lo adecuado. ¿Qué pasa con las grasas? Reducir el aporte de grasas a no más allá del 35% de las calorías ingeridas. Evaluar si estamos frente también a una patología respiratoria con retención de dióxido de carbono, porque ahí las grasas perfectamente pueden llegar a algo superior. ¿Sí? ¿Sabían eso, cierto? Sí, ¿no? Que los pacientes que están con retención de CO2, ¿sabían? ¿No? Ya, lo que pasa es que hay pacientes que, lo vamos a ver probablemente en respiratorio, nosotros podemos tomar los gases arteriales, ya que es un examen, sacan sangre, pero de la arteria. ¿Alguna vez alguien le ha hecho ese examen? Que es doloroso, porque habitualmente nosotros nos tomamos exámenes de sangre de las venas, y las venas son las que están visibles.
Las arterias son debajo. Entonces es una aguja un poco más grande, más molesto, más doloroso. ¿Ya? Y ahí nosotros habitualmente, ¿qué se solicita? Se solicitan los gases arteriales para ver el coeficiente de dióxido de carbono y de oxígeno que tiene el paciente. Entonces, a veces tenemos pacientes que tienen enfermedades respiratorias y pulmonares, ¿cierto? Que son retenedores de dióxido de carbono. Y solamente podemos ver eso con ese parámetro bioquímico. Por ende, ese parámetro bioquímico va a aparecer el dióxido de carbono alterado, alto, ¿ya? Y el oxígeno bajo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Porque es importante saberlo desde el punto de vista nutricional. Porque si tengo un retenedor de dióxido de carbono, yo no puedo entregar una alimentación alta en hidratos de carbono. Tengo que bajarlo incluso al 40% menos. ¿Ya por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa en el metabolismo de los hidratos de carbono? ¿Qué se producen? Se libera CO2. Po. Entonces, si le doy un plato gigante de tallarín, el paciente va a estar... Sí, porque vamos a contribuir a que su coeficiente de dióxido de carbono sea mayor. ¿Se dan cuenta, no? ¿Ya? Pero solo con el examen yo puedo saberlo. Entonces no se pongan tampoco a inventar de que el paciente, si tiene daño pulmonar, estoico, bajo el hidrato de carbono. No, porque si yo no tengo el parámetro, no puedo ponerme a inventar. No sé si el paciente es retenedor de dióxido de carbono. Entonces, ¿para qué? ¿Cierto? Es variable, en adulto desconozco. En pediatría va a depender del tipo de alteración pulmonar. En adulto no sé, no. No. Ya, restringir el aporte de sodio, excepto cuando existan pérdidas de sodio, obvio. Ya, si tengo un paciente con vómitos, diarrea, no tengo por qué restringirlo, sino que el paciente va a estar perdiendo sodio. Y no solo sodio, potasio y fósforo. Y considerar como alternativa, en el caso de aquellos niños que están alimentados con leche materna, enriquecer, ¿cierto?, la leche materna con polimerasa, ¿cierto?, y aceite o triglicéridos de cadena media, que finalmente nos van a ayudar, ¿cierto?, a una mejor absorción y utilización, ¿cierto?, de este tipo de componentes. 5, manejo de electrolitos. El sodio, principalmente de 20 a 40 miliequivalentes al día en fase oligúrica y reponer pérdidas en fase diurética. El potasio en la fase oligúrica, 30 a 50 miliequivalentes al día y reponer las pérdidas en fase diurética, ¿cierto? El fósforo, que es otro nutriente crítico, se asocia a proteína, por lo que se dan quelantes habitualmente, porque tiende a estar elevado. Y en fase poliúrica siempre monitorizar los electrolitos. ¿Ya? Entonces, hoy día esto de alteraciones del fósforo, el potasio, no es tan difícil, porque tenemos la ventaja de que se entregan fármacos. Entonces, sobre todo los pacientes que están en hipocalcemia, ¿cierto? Y necesitamos entregar alimentos fuentes de calcio, que sabemos que son ricos en fósforo, entonces, ¿qué hacemos? Démosle los alimentos ricos en calcio, pero démosle quelantes de fósforo. Eso es lo que se hace, ¿sí? Y así evitamos que el paciente tenga una dieta que sea fome, sea inadecuada. O sea, imagínense así como un niño de 6 meses con una enfermedad renal crónica y con hiperfosfemia e hipocalcemia. ¿Qué le va a dar si todas las fórmulas tienen fósforo, calcio? ¿Qué le va a dar? ¿Se dan cuenta, no? Y la base de la alimentación es la leche, entonces... otros minerales, nutrientes, adicionar calcio vía parenteral, en el caso que sea necesario, sobre todo cuando tenemos hipocalcemias extremas. Si el paciente continúa con hipocalcemia, suplementar, ¿cierto? Y además asociar la vitamina D, porque ya saben, ¿cierto?, que la vitamina D es un nutriente crítico en los pacientes con alteraciones renales, ¿cierto? Magnesio elemental también, siempre y cuando esté alterado. Fórmulas infantiles, ojalá pocas disponibles. Y módulos proteicos, recordar que algunos aportan fósforo y potasio, por lo tanto, es necesario mirar el etiquetado nutricional. Y la mayoría creo que lo tiene. Entonces, no es que no se pueda utilizar, sino que en el fondo tenemos que utilizar cantidades según la alteración que tenga el paciente. Y ya en la fase de recuperación de la ira, ya mejora dice ahí. Primero la clínica. La clínica es evidente, el paciente empezó a recuperar el apetito. Listo. Ya, aunque les parezca chistoso, los pacientes cuando recuperan el apetito estamos viendo un poco. Empezamos bien, ya vamos avanzando. Ya un niño que empieza a comer, empieza a pedir la leche, uno dice, bien, vamos avanzando. ¿Ya? La diuresis, cuando la diuresis también se empieza a normalizar, quiere decir que el paciente, ¿cierto?, ya empezamos a recuperar. El paciente ya no necesita diálisis,
Ya el paciente ya no va a necesitar restricciones, el apetito mejora, ¿cierto? Y la ingesta obviamente mejora como consecuencia. Si del alta, ¿cierto? El niño es capaz, ahí quedó raro eso, ¿cierto? Si el alta el niño es capaz de cubrir los requerimientos vía oral, se puede ir a su casa. ¿Ya? Y la enfermedad en este caso tiene un pronóstico bueno, y en el caso de que queden secuelas de la función renal, va a depender mucho si el paciente queda con una enfermedad renal crónica, y va a depender el estadio de enfermedad renal crónica con el que quede, si está en etapa de prediálisis o está en etapa de diálisis, porque ahí también va a cambiar las indicaciones nutricionales. ¿Se va entendiendo? ¿Chicos seguros? ¿Sí? Díganme, profe, ¿no? Sí, puede ser. Ya. Y las glomerulopatías, que en el fondo les puse algunas enfermedades, algunas iras. Solo algunas. Ya no es para que... o sea, es para que las conozcan. ¿Por qué? Porque a veces las encontramos en los pacientes hospitalizados, y al menos para que les suene que es una ira, ¿cierto? La me cuesta esa palabra, ¿cierto? Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, que la ira es un síndrome caracterizado por la disminución abrupta de la función renal. Las causas pueden ser renales, prerrenales, ¿cierto?, e intrínsecas. Vamos a encontrar distintas etapas, ¿cierto?, de estas alteraciones. Espérenme. También, como todas las iras, puede cursar una etapa oligúrica o poliúrica, por lo tanto las indicaciones van a ser las que vimos anteriormente. Voy a avanzar más rapidito. ¿Cuáles serán los objetivos de la dietoterapia aquí? Los mismos en realidad que hemos visto. Ya contribuir a evitar la acumulación de desechos nitrogenados, restablecer el equilibrio hidroelectrolítico, restablecer los niveles de calcio, fósforo, etcétera, restablecer las pérdidas hemáticas, porque hay pacientes que tienen estas alteraciones y hay pérdida de sangre a través de la orina, reducir el catabolismo proteico y mantener o recuperar el estado nutricional, ¿ya? Dentro de las enfermedades glomerulares encontramos el famoso síndrome nefrótico, ¿lo habían escuchado por ahí? Y el síndrome nefrítico, que son los dos que vamos a ver, así se llaman. Fíjense que el síndrome nefrótico, dentro de las características, fíjense bien, es una lesión del glomérulo y que tiene como punto fundamental la alteración de la permeabilidad. Por lo tanto, se caracteriza, si se pierde la permeabilidad del glomérulo, ya pierde, ¿cierto?, la permeabilidad, los capilares glomerulares, y se origina una proteinuria masiva, que es extrema, y obviamente con una hipoalbuminemia. ¿Ya? Esa es como la manifestación más severa, pero chiquillos, es súper así grande la proteinuria. Y aquí vamos a encontrar dentro de las manifestaciones clínicas, proteinuria, esos son los parámetros. Sobre ese parámetro hablamos de una proteinuria evidente, hipoalbuminemia, edema, dislipidemias, ¿ya? Estado de hipercoagulabilidad. Y podemos en etapas, ¿cierto? O sea, el punto 4 y 5 es un paciente que va a tener mayor riesgo cardiovascular, porque se coagula más la sangre y además hay mayor cantidad de lípidos plasmáticos circulando. ¿Se entiende? Por lo tanto, mayor riesgo cardiovascular y de trombo. Y disminuye, obviamente, la vitamina D activa, y eso nos trae consecuencias en el metabolismo óseo, ¿ya? Las complicaciones: infección, desnutrición, trombosis, aterosclerosis, enfermedad renal crónica, entre otras. Voy avanzando más rápido. Y habitualmente vamos a encontrar un síndrome que puede ser congénito, el infantil, y ambos en realidad van a generar esta pérdida estructural y de la pared glomerular, y obviamente esta pérdida de la barrera para las proteínas principalmente. Vamos a encontrar un síndrome nefrótico secundario, ya producida por enfermedades sistémicas, metabólicas, infecciosas, neoplasias y también por fármacos. Ya acuérdense que son niños, los niños pueden llegar, tomar un fármaco, comerlo, ¿sí? Porque son pastillas de colores. ¿Sí? Vamos a encontrar distintas clasificaciones, vamos a encontrar el síndrome nefrótico secundario a infecciones, a drogas, ¿cierto? Y a neoplasias, que obviamente algunos fármacos son los que van generando estas alteraciones renales. Objetivo del tratamiento: disminuir las manifestaciones clínicas, prevenir las complicaciones y retrasar el daño renal. Obviamente se debe tratar la causa de este síndrome. Acuérdense, porque si es una causa de un fármaco,
hay que eliminar el fármaco a nivel plasmático de ese paciente. Aquí vamos a encontrar el tratamiento inicial del síndrome nefrótico. Estos son medicamentos. Pero la idea es que ustedes conozcan que se trabaja con prednisona. ¿Qué es lo que es la prednisona? Muy bien, es un corticoide, pero aquí se entrega en altas dosis. En muy altas dosis, y obviamente se van indicando cada 4 o 6 horas dependiendo de las características del paciente, ¿ya? Y obviamente eso es netamente indicación medicamentos, o sea, médica, no es de nosotros. Del punto de vista del manejo del edema, en el caso de que el paciente tenga edema, hay que obviamente es por la disminución de la presión osmótica, hay retención de agua y sodio, esto puede generar hipoalbuminemia por hemodilución, ¿cierto? Hipovolemia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tratamiento que está bajo, ¿cuál es? Diurético, ¿cierto? Y además se entrega albúmina intravenosa para contrarrestar la hipoalbuminemia y para eliminar el líquido. Corticoides habíamos dicho, ¿cierto? Y los objetivos de la dietoterapia, tratar la sintomatología, mantener las reservas nutricionales. Aquí se podría entregar una dieta hiposódica o no. ¿De qué va a depender? De si hay hiponatremia o no hay hiponatremia. ¿Sí? Si hay hiponatremia, ¿es necesario disminuirla, no? No. ¿Ya? Y si encontramos los parámetros de sodio alterado o aumentado, cuando hay disminución de la concentración, se concentra más la sangre en el fondo, disminuye el volumen circulante, puede existir una hipernatremia y por lo tanto ahí se justifica una disminución, ¿cierto?, de el sodio. La selección de lípidos, ¿qué dice ahí? Las dietas, ¿cierto? La dieta 1, tipo 2, ¿se acuerdan? El child 1, child 2. Porque en el fondo es un paciente que tiene dislipidemia, aunque sea momentánea, ¿cierto? Está con dislipidemia, o puede estar con dislipidemia. Y ahí, bueno, contamos dentro de los objetivos como en escalada, el tema del edema, hipertensión, disminuir la hipercolesterolemia, evitar el daño renal y la progresión, y mantener o recuperar el estado nutricional, ¿ya? Se considera la evaluación nutricional y patología de base. Los lípidos se entregan normal, de acuerdo a la distribución según Child 2, ¿cierto? Se hace una selección de ácidos grasos y también puede ser de fitosteroles en algunas ocasiones. Las proteínas dentro del rango que lo vimos anteriormente. Ya los carbohidratos completan la distribución de la molécula calórica, normo hiposódico, y los líquidos como lo vimos anteriormente. Con estos 400 ml, ojo que vamos a hacer ejercicio, así que tranqui. Ya 400 ml, ¿cierto?, por superficie corporal total. Y la prescripción, no hay una prescripción estándar, lo siento, ya, porque tenemos muchas variables. Puede ser normo, yaso, común, blando, liviano, papilla, etc. Por el contrario, tenemos el síndrome nefrítico, también es una glomerulopatía aguda, ¿ya? Es una ira aguda, que se caracteriza por una triada, a diferencia, ¿cierto?, de síndrome nefrótico. Aquí hay hematuria, edema e hipertensión arterial. Esas son como las 3 situaciones clínicas de base. Además puede aparecer una proteinuria moderada, no como la que aparece en el síndrome nefrótico, oliguria e insuficiencia renal, ¿ya? Y la evolución habitualmente es benigna, puede evolucionar 7 a 10 días aproximadamente y a veces no es necesario que recurran a diario sin ya nada más, ¿ya? La orina sale de ese color. Esa es una hematuria, ¿ya? Ese es el color rojo. Y el edema, ¿se acuerdan que lo vimos en desnutrición también? Que es este edema, así el edema. ¿Ya? Cuando vean en una ficha clínica, cuando vayan a una pasantía de adulto, pediatría, y si dice edema, vean, ¿ya? O voy a hacer el examen físico, permiso, lo voy a ver los pies, toque. Sí. A ver, y quede claro cómo es el edema. ¿Ya lo hicieron ustedes, no? En adulto. Tratamiento de soporte, prevenir las complicaciones asociadas a la retención hídrica, por lo tanto, ¿cierto? Va a depender si es oligúrico o poliúrico también. La idea, obviamente, es controlar la hipertensión y en algunos casos el paciente se debe dializar también, ¿ya? En el caso de la restricción de sodio, va a depender del grado de edema que tenga el paciente, se administran diuréticos, hipotensores. Solo en el caso de hipercalemia, dependiendo si es oligúrica o anuria, ¿cierto?, se restringe el potasio,
Y solo en caso de uremia hay restricción de proteínas, pero a los valores mínimos recomendados. O sea, si mi rango dice de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso y doy 0,8. ¿Se entiende, no? En los niños no se ocupa el régimen hipoproteico, para su tranquilidad. En renal. Y creo que estamos ya con esto, ¿no? Fin. Ya chicos, para los que están online estamos ok. Nos vemos. Dale, chao. Espérenme, déjenme tomar foto de la asistencia.